Estación Central. Continuamos. Hablando de participación ciudadana en Jalisco, gracias por su participación, gracias por sus llamadas. Nos dice Daniel Núñez de Jardines de la Cruz, jóvenes, nos dice, mi punto de vista es que el 2015 será un desastre, ya que tenemos políticas sin ningún método y sin ninguna idea. Y nos dice, 1 kilo de huevo de valer de 8 a 9 pesos, en año y medio ya vale 30 pesos. Y en gasolina, entre 9 y 10 pesos ya vale 15 pesos. Estamos excesivamente en una terrible devaluación, el punto de vista de Daniel Núñez. Muchas gracias, Daniel. Diego Betanzos, de Mesa Colorada. Tenemos el ejemplo en el norte, solo ellos necesitan al demócrata y al republicano. Es lo que nada más necesitamos los mexicanos. ¿Para qué tantos partidos? Pregunta. Y pone entre paréntesis positivo y negativo. ¿Ustedes se imaginan cuántos partidos políticos van a desaparecer en estas elecciones por no alcanzar el porcentaje necesario y vamos a volver a empezar a formar nuevos partidos políticos cuando la ideología siga siendo la misma entre las personas que lo conformen? Mientras el gobierno que se gaste nuestro dinero, dice Diego Betanzos. Saludos para todos. Gracias, don Diego. También Jesús Talavera de Miravalle, en Tlaquepaque. Para Francisco Salas. Pienso que está equivocado en el sentido que la ciudadanía es indiferente ante un proceso electoral a realizarse. Habemos muchos que nos interesa y utilizaremos el mismo para evidenciar el nivel de corrupción de los partidos. Y continúa Jesús Talavera. Hablar de corrupción gubernamental implica hablar de corrupción institucional, ya que en mi forma de parecer dentro de la Universidad de Guadalajara, convertida en una empresa que funciona como tal. ¿No hay corrupción? Pregunta. ¿De dónde salen los fondos para el PRD que maneja a su antojo el señor Padilla López? Me interesa saber si hay o no corrupción. Es la pregunta y el comentario de Jesús Talavera. Muchas gracias, Jesús. No, pues hubiera estado interesante que tuviera rojo, ¿no? Para hablar, por ejemplo, de dónde sale el presupuesto de la FEU. Claro, mandamos saludos al rojo. Como muestra evidente, ¿no? De a dónde se va, cómo se gasta, cuáles son, pues quién sabe. Sí. Perdón, voy a hacer un paréntesis. Estuvo invitado la Federación de Estudiantes Universitarios, confirmaron su asistencia, pero bueno, pues esperemos que se encuentren muy bien. No están en esta mesa, pero les mandamos saludos. Sí, y en cuanto al señalamiento de lo político, vuelvo a hacer la misma aclaración, ¿no? Hay un despertar político del pueblo, se está demostrando, este hartazgo es una muestra evidente de un crecimiento de conciencia política, pero esa conciencia política no creo yo de verdad, y puedo garantizar ahorita que vamos a tener los porcentajes más bajos en una elección intermedia jamás vistos, es evidente que va a pasar. No se necesita ser un analista político ni un brujo para verlo. Tener la bolita mágica. Es evidente. Pero ese es el punto, ¿no? Que estemos interesados en la política no significa que estemos interesados en partidos políticos y en lo que va a ser, pues, su farcita, ¿no? De vamos a elecciones, ganamos nosotros con un 20% del porcentaje de votantes y ya somos representantes del pueblo, ¿no? Exacto. Eso es otro rollo. Pero lo que sí me parece muy importante es este punto de quiebre. Es cierto, tiene toda la razón. O participamos por la vía político-electoral, o qué otra vía tenemos. Y la realidad es que qué molesto es ver en este pueblo, incluyéndonos a todos, esta falta de memoria. Momentos como esos ya hemos tenido. Después del 68, los años 70 fueron así. De repente, ¿no? Tenemos una candidatura presidencial con un solo candidato, que gana, obviamente. Y esto ya lo habíamos vivido, la gente totalmente desinteresada en el proceso político y de repente empieza otra vez el auge, se viene un fraude electoral, matanzas aquí, matanzas allá y como lo vimos después de los años 60, en todos los años 70, ahorita por ejemplo de manera concreta ante el incidente de Ayotzinapa, en el país tenemos cuando menos 4 comunicados guerrilleros, sobre todo 2 de grupos que están apenas surgiendo ante la impotencia del pueblo de poder participar en el proceso político electoral. Entonces yo comentábamos ahorita en el corte, la pregunta es muy clara, todo lo que se viene en los procesos políticos electorales, ¿le damos seguidismo? ¿Le entramos? ¿Vemos si lo podemos cambiar con las reglas de siempre, con los actores de siempre y con los partidos de siempre? ¿O de qué manera vamos a romper entonces esta fórmula? Yo creo que también es importante, hay algo que ahorita estaba pensando, justo estábamos hablando de esto de, bueno, en muchos lugares finalmente gobierna más el narco que los partidos como tal, que el gobierno, pero también hay algo de lo que no se ha estado hablando en todos estos procesos y a partir de Ayotzinapa creo que muchos nos hemos hecho la pregunta y hay gente incluso que lo ha dicho, entonces lo lanzo un poco, ¿dónde está el ejército? Porque no sé si han visto, pero últimamente he visto un par de notas bastante fuertes y con una investigación más bien seria sobre el involucramiento, sobre todo en Guerrero, de gobierno, ejército y narcoestado.
y estamos viendo que quizás son un poco más complicadas las tramas de quién gobierna dónde. Entonces yo no estoy muy segura de cómo funciona esto, pero decimos en Guerrero es probable que, bueno, se está llamando a que no haya elecciones y a que no se permitan las elecciones. Okay. Entonces, ¿cómo va a funcionar esto? ¿Será que en otras partes del país funciona de una manera similar? No sé, o sea, a mí me genera esta duda. Y por otro lado también pregunto, ok, entonces, ¿qué proceso podemos generar? Porque yo no tengo ganas de que, bueno, estemos todos tan enojados y es válido que no se vote y entonces vuelva a ganar el voto duro del PRI, como Un siempre. círculo vicioso. Centrándonos en Jalisco, porque estamos hablando de Guerrero, estamos hablando de diferentes puntos de México, pero centrándonos en Jalisco, y creo que también es una buena oportunidad para hablar de Jalisco, de la democratización de Jalisco para el 2015. ¿Cómo ven? Era muy interesante la llamada, ¿no? Que hablaba de Grupo Universidad tirándole como con jiribilla en el sentido de, pues vemos a los candidatos que vienen sobre todo por parte del PRI y por parte del PRD y ambos parecen cortados por la misma tijera llamada Grupo Universidad, ¿no? Sí. Entonces, volvemos al mismo punto, ¿no? Si lo situamos en el estado de Jalisco, pues vemos por dónde vienen las cartas. De antemano, pues el punto entonces es ese, ¿no? Seguiremos resignándonos a, pues hay que votar por el menos malo. También es una basura, pero es menos basura que el otro. O sea, ¿cuál es el punto de compromiso entonces, no? El voto duro del PRI va a ganar con la oposición o sin la oposición o con lo que le pongan. Lo demostró en 2012, ante medio país en contra. Entonces aquí la pregunta es esa, ¿no? ¿Cómo frenar eso? ¿Por las vías hay una forma o por otra forma, ¿no? Hay otros caminos. Y yo creo que en Guadalajara en ese sentido, probablemente a partir de esta concientización que se ha ido formando y de la unión de ciertas organizaciones sociales que hemos participado en las movilizaciones, probablemente haya una propuesta interesante de cómo contrarrestar el flujo y el auge del proceso electoral con otras formas de participación política directa y que incidan realmente en el municipio y en el Estado. Sí, bueno, yo creo que bueno, las dos vías son realmente buenas y necesarias, ¿no? Sí hacer política por la vía no necesariamente electoral, ¿no? No necesariamente que tenga escape en algún candidato de algún movimiento o partido político. Eso se tiene que hacer. Sin embargo, no debemos de dejar de asistir a las urnas. Decía Francisco, o quizás de repente también piense Lucila, bueno, ¿y para qué, no? ¿Para qué votar o por quién votar? Y si no se vota, entonces ¿cómo? Entonces, ¿cómo elegimos el gobierno o cómo nos ponemos de acuerdo, ¿no? ¿Cómo se organiza esta ciudad? El tema es que la única forma actualmente aprobada es esta. Y para que el cambio de esta forma se dé, no creo que vaya a ser en 2015 o en 2016. Y si en 2015 tenemos esta herramienta, que es ir a votar, y si sabemos que el partido en el poder, que además nos está hundiendo durísimo, lo que pretende es que no haya participación, que no haya votos, desalentar ya con campañas, decir todos somos iguales. O sea, este tema de todos somos iguales lo están moviendo ellos. Sí, por supuesto. Ellos lo están moviendo. ¿Cuál es ese tema? Perdóname. El tema de que todos los políticos somos iguales. O sea, no hay diferencias. Y ponen incluso algunos del PRI, ponen a Jorge Arana. Hay un video que está circulando, Jorge Arana sale y dice todos somos iguales, pero ha habido ya pruebas de que este video lo están moviendo las mismas redes del gobierno del estado, que precisamente lo que están llamando y lo que van a empezar ya, no se extrañen de que en muy poco tiempo aparezca otro perro por el que votes, ¿no? O Chespirito o quien sea. Y van a empezar a salir campañas de voto nulo, y esto va impulsado por el gobierno. Entonces, seríamos muy ingenuos si nosotros, que nos decimos informados, decimos, pero es que ¿qué sentido tiene votar, no? Si es el único elemento que tenemos ahorita para decir, no te quiero a ti, ¿no? Entonces, yo sí creo que no es quizás el más conveniente. Quizás de ese método no podemos salir de las crisis que tiene el país, la ciudad, el estado, pero sí lo tenemos que aprovechar. Y no podemos pecar de ingenuos y caer en el tema de, bueno, pues no votamos y nos vamos a las armas o nos vamos a luchar y nos vamos solo a la calle, porque se necesitan todas las formas, todas las vías son necesarias. Yo creo, sí, Lucila, brevemente. Sí, yo no estoy diciendo así de, bueno, ¿para qué? En el sentido de
no lo hagamos, sino en el sentido de realmente que yo creo que sí, ciertamente, o sea, eso es algo que se tiene que decir, desde ellos mismos están moviendo esta campaña de Todos Somos Iguales, ellos mismos en redes mueven sus megabots que están todo el día tirando a Todos Somos Iguales, utilizando los mismos hashtags de sociedad civil, de ya me cansé, para montarse el tren tirándole a todos los otros partidos o a personajes en específico. Eso es clarísimo, no podemos hacer como que no pasa. El PRI está moviendo la estrategia de Todos Somos Iguales para generar este ruido. Pero entonces, como sociedad civil, tenemos que generar, y yo sí creo que debería de ser ahorita, 2015, ¿por qué? Porque es el momento y porque va a pasar. A lo mejor nos queda rápido, pero se necesita hacer. Estamos generando un puente para que de alguna forma el proceso electoral que se venga, no venga a darnos lo mismo y no venga a generar una situación igual que siempre y no venga a que sea nada más un cambio de bando. Porque si eso pasa, este proceso de participación lo que va a hacer va a tener una pequeña barrera de contención y se va a desinflar. Y eso es a mí personalmente lo que no me gustaría ver que pase. Algo se tiene que generar. Hemos visto, ¿no? Sí, Tú sí. misma lo decías, el movimiento por la reforma en telecomunicaciones tuvo mucho auge, medios, etcétera, y luego se vino Pero abajo. no había habido ¿Cómo un evitar nivel de eso? participación como el que está viendo ahorita de ninguna forma y se están articulando redes mucho más fuertes. Entonces, yo no estoy segura, pero hay situaciones electorales incluso, como Podemos en España, que proponen otra configuración, que proponen otra forma de diálogo entre ciudadanía y partidos. Yo no sé si estemos listos para eso, pero me queda claro que hay que intentar algo que transforme la situación para que esto no se desinfle, pero para que tampoco no terminemos con lo mismo. Bien. Abraham Arce, brevemente, ya para terminar. Sin duda alguna se debe de caminar por las dos vías, ¿no? La democracia representativa, que vemos que lo que nos presenta ya no satisface a la ciudadanía, y la democracia directa, exigiendo herramientas institucionales de participación ciudadana, como la revocación de mandato, todas estas figuras, pero exigiendo que sean accesibles, si no volvemos a caer en lo mismo. Y con esta democratización real, porque ahí la sociedad civil está empoderada, está fuerte, y no por la sensibilidad de los gobiernos, sino a raíz de los sucesos que han acontecido, creo que debe de complementar los procesos electorales, porque como decía Javier, realmente es la vía que ahorita tenemos y hay que alzar la voz no solamente ahí y no finalmente ahí, sino siempre con un complemento paralelo de todos los tipos de participación ciudadana que pueda haber. Yo les agradezco que nos hayan acompañado. Francisco Salas, muchas gracias. Francisco Salas, miembro de la Mesa Estudiantil de la Universidad de Guadalajara. Gracias. Gracias, Javier Romo, representante de Altavoz. Gracias por acompañarnos. Gracias. Lucila Sandoval, integrante de Somos Más de 131 del ITESO e invitada de la Mesa de Democratización de Medios del movimiento Yo Soy 132. Gracias, Lucila. Gracias también a Abraham Arce, presidente del Movimiento Nacional Crítica Sociopolítica, capítulo Jalisco. Gracias, felices fiestas para todos. Gracias también para ustedes, muchas gracias por habernos acompañado. Pues el próximo año aquí los esperamos. Gracias también a ustedes, lo esperamos mañana jueves. Tenemos la participación de asociaciones civiles. Recuerde, unos minutos después de las 5 de la tarde por el canal 25.1, canal de señal digital de C7 Jalisco, y también por 96.3 de FM y 630 de AM. Gracias, hasta mañana, pásela bien. Estación Central, confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, con la opinión de los expertos.